Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes para nuestro programa de Aquí estamos con ustedes para nuestro programa de Verdades Divinas. Se encuentra con nosotros Alejandro. Hola, buenas noches, doctor. Y bueno, buenas pues noches. les damos la cordial bienvenida y vamos a iniciar nuestro programa. Así que, Alejandro, adelante. Vamos con preguntas. Dice Alba, ¿debemos orar para que pare el pecado y no siga haciendo daño al Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, sí, o sea, en realidad es algo que es conveniente, pero lo podríamos concretar prácticamente en arrepentimiento. Hemos repetido mucho que lo que Dios quiere es arrepentimiento. No quiere nada más la petición, que a veces la petición sale de nosotros, pero sale por una necesidad extrema, sale de nosotros por un momento de conflicto, de amargura, de algo que nos está sucediendo. Dios quisiera en nosotros, o sea, un arrepentimiento total, que reconociéramos nuestras culpas y que ese arrepentimiento es lo que traería esa mirada de Dios benévola hacia nosotros, su misericordia, su perdón, y probablemente se eliminaran los flagelos. Esto lo hemos dicho en varios programas y bueno, me voy a permitir, si alguien quiere oír un poco más de esto, en el programa de hoy de Mundo Católico, un programa que se tituló Jonás en la Divina Voluntad. Hablamos mucho de esto, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere, arrepentimiento. Dice Rosario, ¿cómo se invoca al Espíritu Santo en Divina Voluntad? El Espíritu Santo tiene la misión, el oficio de transmitir lo que tiene en él. Y lo que tiene en él es vida divina. O sea, ese es como el punto concreto. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos va a ir dando poco a poco? Primero, luz para entender las verdades divinas. Jesús nos dice que en una lectura que estaban los escritos de la Divina Voluntad en una mesa y había varios sacerdotes alrededor. Y entonces Jesús les pide a los ángeles, les ordena a los ángeles que toquen la frente de los sacerdotes para imprimirles el Espíritu Santo y que entiendan. O sea, la acción del Espíritu Santo es primero hacernos entender lo que está escrito en esta revelación para poder irnos adentrando en ello. Después, ¿qué nos va a dar? En el momento que nos vea totalmente dispuestos, que estemos plenamente convencidos, será el que nos done la vida divina. Y esa vida divina nos la puede dar gracias a la acción de la divina voluntad que ha estado en nosotros, convirtiendo nuestros actos en actos divinos e insertándolos en el querer divino para irnos dando esa posibilidad de participar de esa vida divina. Pero ese es el trabajo del Espíritu Santo. Queda muy bien enmarcado en las palabras de Jesús en la última cena. El Espíritu Santo nos va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. O sea, es conductor, nos va a ir revelando poco a poco. La verdad plena es Jesús pleno, Jesús completo. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué conocíamos de Jesús? Muy poco, la parte externa nada más, pero todo el interior de Jesús prácticamente nos quedaba, velado. Así que no teníamos una idea. Y si nosotros debemos llegar a ser imagen y semejanza de Él,
porque es de Dios en su Hijo Jesucristo, pues lógicamente debemos entender que tenemos que conocerlo en plenitud. Así que el Espíritu Santo será luz para irnos conduciendo poco a poco e irnos revelando estas verdades. Cuando ya estemos en la disposición, entonces en ese momento Él hará desahogo completo de su obra, dotándonos de vida divina. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, ¿no? Dice Marilena, ¿cómo se rehacen los actos? Estoy empezando a vivir en divina voluntad. ¿Cómo se rehacen? Bueno, es una acción de la divina voluntad. Nosotros ponemos la intención de tomar los actos hechos mal hechos, y ponemos la intención de repetirlos, de hacerlos en la divina voluntad. Hacemos la intención de tomar los actos que hizo Jesús para rehacer esos actos y repetirlo en nosotros. Y entonces son los actos que Jesús hizo para rehacer aquellos actos los que estamos poniendo en movimiento nuevamente. Esa es la manera. El Padre Dengo dice: buenas noches. Dios en su divina voluntad derrame abundantes bendiciones a todos. Gracias, Padre. Gracias. Dice Altagracia, dice: ¿por qué Jesús dice, no sea que al arrancar la maleza arranquen también el trigo? ¿Me podría explicar? Bueno, eso se refiere a una parábola que dijo él de la cizaña. O sea, él planta semilla buena, semilla de trigo buena, pero un enemigo llega y planta siembra semilla mala, semilla de cizaña, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, conforme van creciendo, crecen juntas. Si se quisiera ir quitando la parte mala, probablemente ahí se arranquen también la parte buena, los granos buenos. Por eso es mejor dejarlos crecer juntos hasta el final, hasta que ya estén preparados para la siega. Y en el momento ya de la siega se corta todo y se separa el grano de la cizaña al fuego, el grano pues para el hombre, para alimentar al hombre, ¿no? Ahí parecería que como que hay predestinación, pero digo porque la semilla de cizaña siempre va a dar cizaña y la de trigo va a dar trigo, ¿no? Así es. Sí, pero el que acepta la cizaña es la persona. Sí. O sea, no es como un plantío en el que somos tierra y vamos a desarrollar lo que nos plantan, sino es un ejemplo eso, ¿no? Sí. Pero la parte aquí del llevar a cabo la cizaña o el grano de trigo es por aceptación nuestra. O sea, yo quiero dar desarrollo al grano o yo quiero dar desarrollo a la cizaña. Y por eso es que conviven en este mundo buenos y malos. Y no hay, aparentemente no hay una acción de Dios que venga y separe a los buenos de los malos, ¿no? Sino será hasta el final, cuando cada uno por sus propias obras será juzgado. Dice Gabriela, como dice en el minuto 13 de no sé dónde, no recordamos el pecado anterior, que estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo rehacemos los actos? Si debemos fijarnos en ellos o al menos ir a ese momento para rehacerlos. Jesús le dice esto a Luisa cuando Luisa está pensando qué sería mejor, si el fundirse en su voluntad o el recordar y dolerse por los pecados anteriores, o sea, el dolor de los pecados. Entonces Jesús es muy claro y le dice que el recordar el pecado anterior es ensuciarse nuevamente con el pecado. Y creo que eso es obvio. Si yo recuerdo ahorita un pecado, ese pecado yo lo cometí porque aquel acto me gustaba. Y en el momento de traerlo a la mente,
En ese momento no puedo separar el dolor que me ocasiona ese pecado con el gusto que me ocasionó ese pecado. Por lo tanto, me vuelvo a ensuciar con el pecado. Entonces, no se trata de estar doliéndome de mis pecados. Dice Jesús que en el momento en que el pecado es confesado y ya es absuelta la persona, en ese momento ese pecado desaparece. Y que es un desconfiar de su misericordia, desconfiar de su perdón, el querer traer nuevamente a la mente ese pecado. Es muy común, por ejemplo, en una persona que llegó al aborto y está continuamente recordando el aborto y continuamente. Bueno, eso, o sea, si ese aborto, si ese acto ya fue confesado, ya fue perdonado, ya se cumplió la penitencia, ya todo y en verdad hay un firme propósito de enmienda. En ese momento ese pecado ya pasó a la historia, quedó en la humanidad de Jesús y en esa humanidad que fue clavada en un madero y en esa humanidad que fue enterrada en un sepulcro, para que ahí reviviera, o sea, hubiera una transformación en un acto divino, o sea, en la resurrección de Cristo. Y ahora Cristo resucita, pero resucita con todos nuestros actos, pero rehechos por Él. Así que, en definitivo, no tenemos que estar continuamente pensando en eso. ¿Cómo puedo yo reparar mi pecado? Simplemente en la divina voluntad ponemos la intención de rehacer todos nuestros actos anteriores sin especificar todos mis actos anteriores, ponerlos en la divina voluntad. Tomar de Jesús todos los actos que Él hizo para rehacer esos actos, tomarlos como propio y ofrecerlos. Esa es la manera. Marina dice, en Luisa Picarreta el Espíritu Santo hizo desahogo. Sí. O sea, el desahogo completo es convertir en vida divina a la criatura. Acuérdense que hay dos cosas que suceden cuando una criatura vive en la divina voluntad. Por un lado, la divina voluntad consagra cada acto de esa criatura hecho en la divina voluntad, lo consagra como vida divina. Son vidas divinas que la criatura va adquiriendo como propiedad, pero que se quedan por lo pronto fuera de la criatura. Y esos mismos actos pueden servir como alimento para ir formando la vida divina en la criatura, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la vida divina en el acto y otra cosa es la vida divina en la criatura. Creo que, o sea, no sé qué más poder decir, pero es el punto de partida para llegar a vivir esta vida, es empezar a hacer actos. Esos actos quedan como vidas divinas que le pertenecen a la criatura y que las podemos tomar como alimento para desarrollar la vida divina en nosotros. Ejemplo, Adán. Adán hizo muchos actos en voluntad divina antes de la desobediencia, y todos esos actos eran vidas divinas que la divina voluntad había consagrado. Cuando Adán desobedece, Adán se sale del plano de la divina voluntad, ya no tiene más la posibilidad de hacer actos en la divina voluntad, pero sus actos que ya hizo quedan como posesión de él, no quedan en él, pero quedan en el cielo, pero le corresponden a él porque él fue el que los hizo. Y por eso es que cuando Adán llega al cielo, después de miles de años, cuando Jesús va al seno de Abraham y los libera, cuando llega al cielo le son dados esos actos y entonces en ese momento Adán es el santo más santo que existe, hasta ese momento. Dice, pues son preguntas más o menos similares, las dos juntas. Dice Leticia,
Hola doctor, el día de Pentecostés yo le pedí que hiciera su desahogo de amor en mí. ¿Hice bien? Y Lisette dice, en divina voluntad, ¿cómo se debería celebrar Pentecostés? Bueno, o sea, en realidad pedir este desahogo completo es pedir el reino para nosotros. O sea, es pedir esta vida de la divina voluntad en nosotros. Está bien, por supuesto que está bien, pero sobre todo hay que pedirlo no con palabras, sino con obras. Con nuestras obras son las que deben pedir ese reino para que Jesús se dé a la tarea de otorgárnoslo, si realmente somos constantes y no faltamos en nada a lo que Él nos pide. Dice Mirna, a veces no entiendo por qué en mensajes de la Virgen o de algún sacerdote eh, el Señor no da a conocer la divina voluntad. Habla mucho del triunfo de los corazones, del corazón inmaculado de María, pero no hablan que es a través de la divina voluntad. Creo que es también muy fácil entenderlo. O sea, depende de ¿cómo diríamos? Del adelanto espiritual que tengan las personas. Hay que ver hacia quiénes van dirigidos los mensajes. El ejemplo que ya les he puesto y se los vuelvo a decir. María Valtorta está recibiendo un mensaje, una obra que dice Jesús que será para el bien de toda la iglesia renovada. Pero cerca de ahí, de donde ella vivía, había otra persona que también recibía mensajes de Jesús. Y entonces María Valtorta, como buena mujer, se encela y cuando llega Jesús le reclama y le dice, oye, que te le estás apareciendo a fulana. Y entonces Jesús, con palabras textuales, le dice, sí, ¿y a ti qué te importa? A ella le estoy dictando el Padre Nuestro y a ti te estoy dictando una obra que será para el beneficio de toda mi iglesia regenerada. Son dos cosas distintas. La Virgen no puede llegar y hablar del reino de la divina voluntad a personas que necesitan conversión. O sea, creo que se entiende, ¿no? Sí. Entonces necesita irlas llamando para que se vayan convirtiendo y poco a poco irá dando cada vez más adelantos. Dice Paco, ¿es lo mismo invocar al Espíritu Santo y fundirse? El invocar es el decir ven, el pedir que venga, que nos cubra, que nos dé. El fundirse es en penetrar totalmente en ese misterio insondable de la Trinidad y estar acorde con ellos, viviendo junto con ellos, disfrutando con ellos de todo lo que ellos son y de lo que ellos contienen. Por lo tanto, no es lo mismo. Una cosa es invocar a alguien que está fuera de mí y que le pido que venga, que me instruya, que me dé algo. Y la otra es fundirme en ellos y llegar a ser una sola vida. Dice Silvia, doctor, ¿cómo quedan los actos que Luisa hizo en voluntad humana antes de empezar a vivir en la divina voluntad en cuanto a los méritos? ¿Quedan como mérito de ella o no? También esto ya lo habíamos comentado en varias ocasiones. O sea, la divina voluntad se extiende hacia atrás en la persona que vive en ella y transforma todos sus actos en vida divina. Así que la criatura que vive en la divina voluntad, todo lo anterior, la divina voluntad lo convierte en vida divina, pero no tiene los méritos porque no lo hizo ella, sino que es logrado por la divina voluntad. Los méritos que se van a adquirir son de ese momento en que la criatura se decide a vivir en ella y de ahí en adelante
los méritos que obtenga se extenderán a todos los actos anteriores. Dice José Luis, he dicho, en lugar de escúchanos Padre y ten misericordia, en la Eucaristía, decir fiat voluntas tua. ¿Debo seguir con ello o debo unirme a la forma que pide el sacerdote? Yo pienso que hay que unirnos a lo que el sacerdote dice. No tenemos por qué salirnos de la norma, salirnos de lo establecido. Y en realidad estamos participando de esa misa, por lo tanto debemos hacer todo lo que el sacerdote pide que hagamos. Todo lo demás lo podemos decir, pues sí, pero en el interior, pero no cambiar las cosas que están establecidas. Dice Perla, las miserias Dios nos las puso. Dios no es eso. Se puede decir que es parte de la creación, porque en Dios no existe eso. La explicación está en el libro 6, en la lectura 139. Así es. Creo que vale la pena el mencionar un poquito esto porque se presta a mucha confusión. Cuando nosotros hablamos de miserias, generalmente pensamos en cosas negativas, en cosas malas, y definitivamente no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es una miseria? Es toda una inclinación, vamos a poner así, de nuestra voluntad para llevar una vida. Es más que inclinación, es los requisitos necesarios para que la voluntad humana pueda llevar una vida sin la unión con la divina voluntad. O sea, son todos los requerimientos para que nosotros podamos llevar una vida sin unión con Dios. Si no la tuviéramos, no podríamos escoger. ¿Ante qué podríamos escoger? O vives vida divina o no vives. Eso no es escoger. Entonces, las miserias nos sirven como punto de partida para llevar a cabo una vida sin la unión con Dios. En la lectura que acaba de decir Alejandro, dice lo siguiente: nada ha salido de mis manos que no sea bueno. Más bien he creado la naturaleza humana bella, pero de apariencia engañosa. Y si el alma la ve despreciable, purulenta, débil, abominable, esto sirve a la naturaleza humana como sirve el estiércol a la tierra, que quien no entiende del todo diría, loco aquel que ensucia el terreno con esta suciedad. Mientras que quien entiende sabe que esa suciedad sirve para fecundar la tierra, para hacer crecer las plantas y hacer más bellos y sabrosos los frutos. Así que ojo con esto. Así que he creado la naturaleza humana con estas miserias para reordenar en ella el orden de todas las virtudes. De otra manera, quedaría sin el ejercicio de las verdaderas virtudes. ¿Qué es una virtud? Es un acto humano que se opone a otro acto humano vicioso. La miseria quiere salir a la luz y la voluntad humana tiene la capacidad de decir no, pelearse con ese deseo y hacer salir un acto de virtud. Y entonces las miserias nos sirven para el ejercicio y para el aparecer de la virtud en nosotros. No tenemos por qué espantarnos de que Dios diga que Él creó las miserias. O sea, no tiene nada de particular. Porque si Dios lo que quería de nosotros era un huerto de virtudes,
puede pedirme un huerto de virtudes si no me da lo necesario para ejercer esas virtudes? ¿Cómo me puede pedir castidad si no me da la lujuria? ¿Cómo me puede pedir la obediencia si no me da la desobediencia? Y así por el estilo. Dice, bueno, divina voluntad es el nombre que pone. Está largo, ya se contestó en el programa anterior, creo, pero lo voy a leer. A ver. Dice, si junto con la Virgen nacía su voluntad divina, concebida ya y formada en ella para formar su vida obrante y creciente, puedo entender que Adán no vivió en la divina voluntad, ya que también en el volumen 1289 le dice a Luisa que si al crear al hombre preparó el Edén terrestre para ella, preparó un Edén divino, y en el Edén terrestre tuvo acceso el enemigo y fue cometido el primer pecado, y en el Edén divino está cerrada la entrada al demonio. Con esto entiendo que Adán no vivió en la divina voluntad y que era un tipo de Edén diferente, dándole gozos terrenos pero no divinos. ¿Me lo puede aclarar, por favor? Porque en algunos programas se habla de que Adán sí vivió en la divina voluntad e hizo actos divinos, aunque después se salió. Si hubiera vivido en divina voluntad, el pecado no hubiera entrado. Esto lo aclaramos muy bien en el programa, creo que es el programa anterior, o sea, de diálogos divinos. De diálogos divinos, porque es un poco largo. Entonces yo la remito ahí para que pueda ir con calma y repasando todo lo que se dice ahí. Lo único que le digo es que definitivamente tiene un error en el entendimiento. ¿Adán vivió de divina voluntad? Sí. Pero la única diferencia es que en Adán estaba condicionado a pasar su prueba. No la pasó, perdió la divina voluntad, pero no perdió los actos que hizo. Esos no los perdió. Entonces, Adán posee actos hechos en la divina voluntad, o sea, vidas divinas que son de él y posesión de él, y por eso decíamos hace un momento que Adán es el santo más santo que existe, hasta el momento en el que Luisa está preguntándole a Jesús, o sea, antes de que Luisa entrara al cielo. No había un santo más santo que él, exceptuando a la Virgen. Pero hemos repetido cantidad de veces que la Virgen es algo totalmente aparte, diferente. No podemos meter a la Virgen dentro de la vida normal de nosotros, es otra cosa. Así que definitivamente yo creo que hay un error en su concepción. Le pido que vea este programa y ahí me encontrará la respuesta. Gracias. Dice Marta, doctor, estoy impactada. ¿Me puede explicar? Al reparar los actos de una persona difunta, ¿qué tanto lo puede ayudar en el purgatorio? Bueno, el reparar los actos de las personas es entregarle a la divinidad la gloria, el amor que la criatura debería de haber hecho. Y se los estamos dando como si fueran de la criatura. Pero como la criatura no participó en eso, entonces la criatura tiene su parte humana, que es la que está purgando. ¿Le sirven ese rehacer? Por supuesto que sí. Es un aumento de amor, de fuego de amor, que hace que purgue un poco más rápido. ¿Qué tanto? No sabemos. O sea, simplemente Jesús dice que es que es ese acto de darle a la divinidad el amor que ella no le dio, bañarla con la sangre de Jesús, ponerla en los sufrimientos de Jesús. Todo eso son cosas, actos que son sufragios.
y que son sufragios donde el alma goza de lo que Jesús hizo y de lo que ella debería de haber hecho. ¿Qué tanto purgue? No sabemos. Simplemente le diré yo que ese sufragio lo que hace no es perdonar la culpa para que el alma salga más rápido, que eso es lo que hemos entendido hasta ahora. Jesús nos dice que todos los sufragios son un aumento de ardor divino que el alma sufre para que purgue más rápido. O sea, porque siempre habíamos tenido la idea de que es el quitar tiempo, el hacer que un alma salga inmediatamente del purgatorio. Y no es así. Jesús dice que es aumentar la intensidad del fuego del purgatorio para que esa alma pueda salir antes. Ejemplos burdos y tontos, perdón por la palabra, pero un alma tiene que sufrir en el purgatorio un castigo en fuego, vamos a ponerlo en fuego, de 2000 grados a centígrados durante un año. ¿Sí? Bueno, el hecho de dar un sufragio en la divina voluntad, lo que estamos haciendo es aumentar a 4000 grados y entonces se purga menos tiempo. A 6 meses. A 6 meses, sin intereses. Sí, o sea... Y no hay riesgo de que le digan, ya se nos quemó el cliente. No hay eso. No, pero sí, es muy curioso. Cuando uno lee esto, realmente queda uno pues impactado, porque siempre habíamos tenido la idea de que el sufragio servía para perdonar. Y efectivamente, o sea, perdona, pero por aumento de sufrimiento. Y creo que ahí se nos muestra perfectamente la justicia divina. No sería justo que a un alma que tiene muchas personas que hagan sufragios por ella, le acortaran el sufrimiento. Y a otra persona que no tenga a nadie, no se lo acortaran. No sería muy justo. Sí. Aunque nos dice Jesús que todo lo que se haga en la iglesia para el purgatorio, pues les llega a todos, ¿sí? Bueno, quizá podríamos por ahí encontrar ese punto de encuentro con la justicia divina para todos. Pero en esa lectura, no recuerdo ahorita el libro, pero lo dice muy, muy claro. O sea, es el aumento de la intensidad del fuego divino. Y dice que le llega a todos, pero es de acuerdo a las vías que abrió cada persona. Así ¿no? es. De todos los actos buenos actos que hizo la persona en su vida, tiene más vías para que le llegue. Así es. Igual la persona que le hace el sufragio, si tiene más vías, tiene más posibilidad de llegar a ella. Dice Miriam que se despierta mucho en la noche y aprovecha para orar, que si no tiene nada de malo orar acostado, o si tiene que levantarse. Ore, como sea, no hay problema con la actitud de nosotros, ¿no? Dice Eva, ¿por qué Luisa le da pecho a Jesús? Yo siento esta pregunta como inquietante, porque estamos quizá, a lo mejor me equivoco y pido disculpas, quizá estamos poniéndolo a nivel humano. Y no es a nivel humano. Está hablando del amor que la criatura le da a él y comparándolo con el amor que le brindaba su mamá, incluso en el momento de amamantarlo. Era amor lo que salía de María a través de la leche, y Jesús recibía amor y recibía a todas las almas en ese amor que recibía él.
Lo que está haciendo Jesús chupando del pecho de Luisa, en primer lugar es en el alma, no es en el cuerpo. Y eso queda muy bien aclarado en esa lectura, que dice Luisa, todo esto era en el alma, no en el cuerpo. Pero es el mismo ejemplo. O sea, es esa parte de que Luisa le está entregando a todas las almas, porque Luisa, viviendo en la divina voluntad, las contiene a todas, y ahora se las entrega a Jesús para que Jesús las ame, Jesús las tome, pero las tome de Luisa, como si fueran almas de Luisa. No de ella, sino hijas de Luisa. Ese es el punto. Dice Silvia que quiere decir longanimidad. Era uno de los atributos del Espíritu Santo del otro día del programa, ¿verdad? Y, bueno, dice que es generosidad, benignidad. Bueno, ahí tenemos la respuesta. Es una respuesta sacada de ¿cómo se llama? De la Real Academia Española, ¿no? Dice Silvia, doctor, ¿podría ayudarme a clarificar la diferencia entre don de sabiduría, don de ciencia y don de inteligencia? En algún programa anterior de Diálogo lo dimos, o sea que fue en Libro de Cielo, si no mal me equivoco, en Libro de Cielo o en Diálogos Divinos. Sí, en Diálogos Divinos. O sea, ahí está muy bien aclarado, explicado, con las palabras tanto del catecismo como de Luisa. Dice Silvia, podría decirse que si el Verbo no se hubiera encarnado, el Espíritu Santo no habría podido cumplir su finalidad, pues no habría podido comunicar el amor del Padre y del Hijo a la humanidad de Cristo y a nosotros, hechos a su imagen y semejanza. Si Jesús no se encarna, entonces no estaría completa la manifestación o voy a decir la palabra, aunque no es real, pero para que se entienda, la formación del amor. Porque el amor, o sea, se concreta, se completa a través del Padre generando al Hijo, y la acción del Hijo correspondiendo al Padre. Y esa correspondencia lleva consigo la encarnación, porque el punto era tener a una criatura igual que ellos, pero en el lado extra, para que Dios pudiera amar en plenitud y ser amado en plenitud. Entonces, si el Verbo eterno no hubiera aceptado el tomar carne, no se hubiera completado la correspondencia. Y si no se hubiera completado la correspondencia, el Espíritu Santo no hubiera quedado prácticamente, no hubiera procedido, porque le faltaba todavía algo. Así que no sé si quede contestada su pregunta, pero... Dice Silvia, yo me he preguntado por qué si Dios es Espíritu purísimo, formó la creación material, pero luego aprendí que Jesús decidió hacerse carne y por ende ahora pienso que la perfección del amor, que es el Verbo encarnado, conlleva la glorificación de la materia. ¿Voy bien por ahí o ya me perdí? Sí, está bien. Dice Altagracia, ¿me podría contestar una pregunta sobre la Biblia? ¿Qué quiere decirnos Jesús con el ejemplo de Mateo 13, del 28 al 30? ¿Es el bien y el mal que están en el mundo? ¿O es la lucha nuestra de cada uno que debemos tener día a día para combatir el pecado? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, corten primero la maleza y échenla al fuego? ¿Es el mal en el mundo o son nuestros pecados?
Bueno, el mal en el mundo son nuestros pecados. Yo diría nuestra vida sin la unión con la divina voluntad. O sea, es más preciso, ¿no? Porque a veces nosotros consideramos pecados a determinados actos muy concretos. Y en realidad, o sea, Jesús dice que el querer humano, o sea, el acto humano, es pecado. O sea, cualquier acto que se lleve a cabo por la voluntad humana sin la unión con la divina voluntad, Jesús lo considera un pecado y por el cual tuvo que sufrir y tuvo que morir para rehacer ese acto. ¿Qué más? Dice, pues, no, pues todo es la maleza y Bueno, la maleza, o sea, fuego. es los actos humanos sin la unión con la divina voluntad, y eso va a ser en el momento de la siega, o sea, al final, y se va a cortar todo, y ahí ya se puede separar el grano de la cizaña, se puede separar el grano de la paja, y entonces ahora sí, quedará nada más lo bueno, o sea, que son los actos hechos para complacer a Dios. Dice Altagracia, todo lo creado son atributos de Dios, son como pertenencias de Dios que podemos ver reflejado en lo creado, el amor, bondad, belleza, todo lo bueno y positivo que es Dios. Entonces en nosotros, los humanos, lo que sale de nosotros son los atributos del bien, luz, o del mal, tinieblas. Bueno, pues lo dice la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que sale de nosotros? Sí, de bien es luz. Sí, pero ¿por qué dice eso? No sé, pero luego dice que una pregunta, entonces. A ver, vamos a la pregunta. Dice una pregunta, doctor. Entonces, ¿Dios es imagen y semejanza como la nuestra? Bueno, ¿la imagen de Dios es como la nuestra o Él no tiene forma? ¿Es solo luz? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Por eso es que la encarnación del Verbo Eterno era necesaria, primero para cumplir toda la finalidad que Dios tenía de tener una criatura igual que Él, con la cual poder compartir una relación de amor en el lado extra de Él. Segundo, era necesario porque ahora Dios quería más de esos seres, Dios quería más criaturas iguales. Y la única manera era que hubiera una creación de seres semejantes a Jesús, o sea, con todo lo que Jesús tenía, para que pudiéramos tener la posibilidad de albergar en nosotros la voluntad divina en nuestra voluntad humana, la sabiduría divina en nuestra sabiduría humana y el amor divino en nuestra memoria. Y eso solamente se logra a través de fundir nuestra vida en la vida de Jesús. Y eso solamente se logra viviendo en la divina voluntad. Dice Harold, ¿mediante qué práctica se puede consagrar a la divina voluntad? ¿Mediante qué práctica se puede consagrar? ¿Se puede consagrar uno a la divina voluntad? Bueno, si quiere así como consagración, hay una consagración a la Virgen y una consagración a la divina voluntad en los escritos de ella, en el libro de las oraciones. Ahí lo encuentra. Dice Leticia, doctor, hoy no tenemos la Santa Misa todas las mañanas, me fundo en la divina voluntad y me pongo en la hora eucarística y tomo esa misa y las que siguieron, así como los actos de Jesús, tomo todas las comuniones y multiplicándome al infinito las llevo a todas las criaturas y como hay criaturas que no quieren recibir a Jesús, las tomo yo y le ofrezco la adoración que estas criaturas no le dan. Así es, está bien.
Ese es el punto exacto de esto. Debemos vivir, o sea, lo que Jesús nos ofrece, y nos ofrece que en su voluntad están todas las misas que queramos, están todas las comuniones que queramos, las podemos hacer nuestras y podemos llevarlas así como usted lo está haciendo. Dice Soledad, ¿cómo vivir en divina voluntad en días de este tiempo, cuando no tenemos tiempo para nada? No sé si me estoy explicando. El no tener tiempo para nada lo puede poner en la divina voluntad. O sea, vivir en la divina voluntad no es estar continuamente atenta a eso. Nos dice Jesús que la vida en la divina voluntad, o sea, se lleva a cabo cuando la criatura tiene la intención de vivirlo. Entonces vamos a vivirlo, vamos a corresponderle, vamos a anhelar vivir en su voluntad, dándole el amor, la gloria y todo lo que la familia humana debe darle. Y lo vamos a poner en cada acto que hagamos. No importa si son actos humanos pequeños, grandes, indiferentes. O sea, todos son actos divinos, en donde la divina voluntad pone todo lo que Dios quiere recibir. Así que no se apure por no tener tiempo. Mejor alégrese, porque ese no tener tiempo quiere decir que tiene muchos actos que estar ofreciendo. Dice Silvia, ¿se puede decir que viviendo en la divina voluntad, Jesús nos va a inspirar cuándo y cómo corregir a una persona? Pregunto esto porque me está costando este punto, ya que yo no puedo leer los corazones de las personas como sí lo hace Jesús, y en verdad me da temor hacer más mal que bien. ¿Usted qué opina? Totalmente de acuerdo con usted. O sea, a veces el corregir a una persona, lo único que estamos tratando de hacer es imponer nuestro pensamiento, nuestra forma de valorar y de ver las cosas. Es muy fácil criticar, es muy fácil decir, no, esta persona no vive la divina voluntad, esta persona está haciendo esto y esto y esto. Perdón, pero no nos corresponde el juicio, no nos corresponde el juicio. El juicio se da en las personas que son autosuficientes y que son demasiado egocéntricas, pensando que de ellas o del conocimiento que ellas tengan, de ese acervo que tienen, van a corregir al mundo. Perdón, pero eso es tremendo. Y ahí se está mostrando que la criatura no vive en la divina voluntad. ¿Qué debemos hacer? Primero, podemos recomendar, decir, oye, mira, esto, lee esto, pero sobre todo con nuestra vida, con nuestros actos. Vamos a tratar de convertir por medio de nuestros actos. Y eso jala más que 1000 palabras. Perdón que lo diga así, pero no vuelva a intentar juzgar a alguien. No conocemos los porqués, no conocemos las motivaciones, no conocemos nada de aquella criatura y de lo que la está orillando a actuar de esa manera. Por favor, no vuelva a hacerlo. Dice Marjorie, cuando los gobiernos ponen leyes que van contra Dios, es porque estamos faltando las personas que conocemos un poquito de divina voluntad, estamos fallando en reparar y estar viviendo en divina voluntad. Yo creo que es toda la humanidad la que ha fallado. Es toda la humanidad la que se ha salido del plan de Dios, y es toda la humanidad la que está logrando que todo esto que sucede se dé como tal, aunque no podemos hablar de que Dios lo manda. Ojo con eso. No es que Dios mande la pandemia, la permite. Está la voluntad permisiva de Dios. Y recordemos que en la voluntad permisiva
Dios no concurre en esos actos. Sí, ¿qué es lo que está permitiendo Dios? Por nuestras culpas, por nuestra vida, por nuestra manera de ser, por lo que acabamos de decir, ese querer juzgar a los demás, ese querer meterme en la vida de los demás, ese querer corregir al mundo desde nuestra mente, aunque no sea en forma externa, sino en forma interior. Es que deberían de hacer esto, es que deberían de hacer lo otro, en una plática común y corriente con cualquier persona. Eso es parte de todo esto que está sucediendo, porque son actos que están fuera, totalmente fuera de la divina voluntad. La divina voluntad no es chismosa. La divina voluntad no juzga a nadie con ese tipo de juicio. La divina voluntad ama, la divina voluntad corrige, la divina voluntad se entrega a sí misma. Eso es lo que deberíamos de hacer. Estamos viviendo esto como yo diría, como una consecuencia de nuestra vida que tenemos. Hemos tolerado todo. Toleramos todos los pecados habidos y por haber. Toleramos el aborto, toleramos la homosexualidad, toleramos la injusticia, toleramos la droga, toleramos todo. Ya no somos capaces de reaccionar. Toleramos que nos cierren las iglesias. Toleramos que nos den la comunión como quieran. No hay nadie que se levante a exigir lo que deberíamos de exigir. No hay nadie que se levante a exigirle a los dirigentes que pongan la cara, para que el gobierno tenga que ceder y no ceder ante el gobierno. Es tremendo lo que estamos haciendo, en verdad, tremendo. Así que pensémoslo y no hagamos nada que sea en contra de la divina voluntad y pongamos todo nuestro obrar en ella para bien y para que el Dios mande su reino a todos, aún sobre los malos, sobre aquel que me parece que está errado, sobre aquel que me parece que no tiene los lineamientos, sobre aquel que se está, según yo, saliéndose de la divina voluntad y malogrando la acción de la divina voluntad. Artística. ¿Me podría explicar qué es la multiplicación de los actos en un solo acto y cómo lo puedo realizar queriendo vivir en la divina voluntad? La divina voluntad tiene la capacidad de multiplicar un acto por tantos como se necesiten. O sea, esa es la gran, ¿cómo diríamos? La gran estratagema de la divina voluntad, y gracias a eso quedamos redimidos todos. Porque Jesús tomaba un acto, digamos, un pensamiento y lo multiplicaba en su voluntad por cada pensamiento de la familia humana. Tomaba un paso y lo multiplicaba por todos los pasos que ha dado la familia humana. Gracias a esto, la divina voluntad rehace la vida de todos. Ahora nosotros, entrando en la divina voluntad, tenemos la misma capacidad que tenía Jesús y podemos tomar los actos de Él, digamos los pasos de Jesús, multiplicarlos en nuestros pasos y ofrecérselos a la divinidad como un acto de reparación por todos los pasos que la humanidad ha dado dirigiéndose al mal. Y así de todo lo demás. Yo creo que con eso sería suficiente para entender que no somos nosotros, es la divina voluntad quien lo hace, tomando lo que Jesús hizo y ofreciéndolo al Padre Celestial. Dice Miner, las técnicas de Edgar Tolle, que se basan en mantener la atención en un continuo presente, es decir, el vivir en el aquí y en el ahora,
son recomendables para poder mantener la atención continua en Dios? Ahora sí me hizo una pregunta muy difícil. No conozco a Edgar Tolle. ¿Tú? No, Tampoco. y si tenemos a Dios, pues ¿para qué? Así es, o sea, no conozco, no sé exactamente qué tipo de práctica o de técnica use, pero como dice Alejandro, tenemos a Jesús. Tenemos al maestro de los maestros que nos enseña cómo mantener nuestra atención fija en Jesús. Olvide a este Tol Sí. y enfóquese en Jesús. Dice Guadalupe, doctor, en los primeros libros dice Jesús que la divinidad no tiene pasiones, pero si una tuviera, sería el amor. Quiere decir que nos va enseñando poco a poco y por eso sus verdades que nos da va cambiando a profundizar. Sí, o sea, las verdades divinas no son muchas. Yo me atrevería a decir que es una sola verdad. Dios nos quiere comunicar su vida, nada más. Pero ahora el punto es, ¿y yo qué conozco de lo que es la vida de Jesús, la vida de Dios? Por lo tanto, es una verdad que empieza en lo bajo y ahora debo irla rumiando y Jesús me la tiene que ir explicando para que, como una espiral, vaya creciendo, creciendo, creciendo. Una vida, una verdad divina no tiene límite. Hasta dónde lleguemos a conocer es hasta dónde nos dispongamos a conocer. Entonces, pongámonos en el camino de esta espiral y permitámosle a Jesús, al Espíritu Santo, que nos vayan conduciendo poco a poco. Y si vemos, es exactamente la misma verdad, pero en otros conceptos, en otra, no sé, profundidad. Lo que dice en el volumen 11, lo dice en el volumen 36. Claro, en el volumen 36 ya lo amplía totalmente, pero el fundamento es vida divina en la criatura. Dice Leticia, además en la divina voluntad se tiene el camino real, hablando de sufragio, ¿verdad, doctor? A las almas del purgatorio. Eso es para la persona que manda el sufragio. Y también se requiere el camino que haya hecho el alma que vivió o sea, la que está en el purgatorio. El alma que vive en la divina voluntad no tiene impedimento de llegar a todas las almas, no importa que no hayan hecho camino, porque es el camino real y llega a todos. Los sufragios humanos, los sufragios que hemos hecho hasta ahora, están sujetos a la disposición de la criatura, o sea, el camino que hizo la criatura para que le lleguen esos sufragios y el camino que hace la criatura que manda el sufragio. Pero en la divina voluntad es camino real, llega a todos. Dice Marta, quisiera que me orientara cómo se repara la vida de una persona con Alzheimer y que lleva postrada más de una década. Igual que se repara la vida de cualquiera. Es más, yo pienso que es más fácil reparar la vida de una persona con Alzheimer porque no tiene una conciencia clara de lo que está haciendo. Por lo tanto, sus actos no contienen el germen de la voluntad humana queriéndose separar de la voluntad divina. No importa lo que haga, son actos, pero actos totalmente fuera de, no puedo decir de la voluntad, sino actos que no tienen el contexto de separarse de Dios. Dice Mark, me parece que en una lectura Luisita aclara que siempre que le da pecho a Jesús es a Jesús bebé. Así es, y aparte es en el alma, en el alma. Dice Concepción, doctor, los sufrimientos de nuestra Madre María, ¿podría decirse que fue lo que Eva lloró al haber caído? No recuerdo si se dice algo referente en los escritos de Luisa.
Los sufrimientos de María, o sea, y esto queda muy claro entendido, no son, en primera, no son 7 espadas, ¿sí? Son millones de espadas, porque cada acto de criatura que está fuera de la divina voluntad, le infringe un dolor a María, porque María participa de la vida de su Hijo y participa de la redención y de los actos de su Hijo. Así que no es lo que Eva lloró, es lo que nosotros estamos haciendo. Entender que tanto el sufrimiento de Jesús como el sufrimiento de María se debe siempre a nuestra acción separada de Dios. Somos nosotros los que estamos participándole, infringiéndole los dolores. Pregunta Beatriz si todos los santos vivieron en divina voluntad. Sí y no. O sea, sí, porque todos hemos vivido en la divina voluntad, todos, sean buenos, santos, malos, perversos, todos. Nadie ha vivido fuera de la divina voluntad, porque si viviera fuera de la divina voluntad hubiera perdido el movimiento primario de su vida y por lo tanto no estaría presente en este mundo. En términos generales, todos los santos cumplieron la divina voluntad, sí, hasta donde conocían, y obtuvieron los méritos hasta donde conocían. Y lo que conocían era que debían cumplir toda la voluntad de Dios, que se podría enmarcar en los mandamientos, se podría incluir todo lo que la Iglesia nos ha ido comunicando. Entonces, ¿vivieron en la divina voluntad? Sí, pero no recibieron la vida divina porque no conocían ese efecto de la divina voluntad. Ahora, la divina voluntad es más magnánima y a través de los escritos de Luisa nos comunica todo lo que ella quiere darnos. Ahora ya lo conocemos y ahora ya podemos disfrutar de eso. Por lo tanto, ahora las criaturas en este tiempo tienen la posibilidad de llegar a vivir en la divina voluntad, pero tal y como vivió Luisa, tal y como vivió nuestra Madre Santísima. Ahora, la plenitud de esa vida, eso ya depende de cada quien. Pero por eso dije sí y no. No hay nadie que haya vivido fuera de la divina voluntad. Nadie. Por eso cuando Jesús habla de Eva, Jesús dice que cuando Eva se salió de su voluntad, y a veces lo interpretamos como que se salió de la vida en la divina voluntad. No, se salió de este punto. De este punto. Ya nada más le leo una. Dice, mi hijo de 14 años pregunta si en el momento de él hacer las meditaciones de las horas de la pasión puede reemplazar la primera persona de Luisa. Así es, y eso es exactamente lo que debemos hacer. Ya no estamos leyendo lo que Luisa hizo, estamos haciendo lo que Luisa hizo. Y para eso es muy conveniente cambiar la persona. No decir ella, no decir Luisa, sino decir yo. Así que felicite a su hijo, por favor, porque ha entendido perfectamente que es hacer las horas de la pasión, pero desde nosotros. Y pues ya bueno, pues, quedan varias preguntas, pero pues ya para la próxima. Sí, ya. Amigos, pues gracias por haber estado con nosotros. Y gracias, Alejandro, Muchas gracias a ustedes. por la paciencia de estar aquí, lee. No, pues ya sabe que... Pero aquí los esperamos en el próximo programa, o sea, el próximo miércoles, y esperamos sus preguntas. Bueno, pues algunas. Saludos, buenas noches. Y muchas gracias por sus comentarios y nos vemos pronto. Así es.